Bien, vamos a estar leyendo el texto que está en Lucas capítulo número 7, versículos del 1 al 10. Vamos a leer 10 versículos. Estoy leyendo de la versión La Biblia de las Américas, por si se les hace algo diferente, pero lo hice aquí porque puedo subrayar aquí fácilmente, entonces nada más por eso. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Es una transición de lo que está sucediendo anterior a este nuevo pasaje. Y el siervo del centurión, de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel ya he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Vamos a revisar los versículos y en realidad no tienen, la historia es sencilla, no es muy compleja. Antes de comenzar, algo que les haya llamado la atención en la lectura, nada más así por encimita. Hay pocas personas que pueden decir que Jesús se maravilló de ellos, ¿no? Exacto, esa es como que la idea central. Sí, creo que nada más hay dos pasajes donde dice la Biblia que Jesús se maravilló. Y en este caso lo habla acerca de ni siquiera era, vamos a decir que era gentil, no era judío, pero la demostración de fe, pues maravilló a Jesucristo. ¿Algo más? Bien, vamos La a... omnipotencia, ¿no? ¿Mande? La omnipotencia de la sanación A a distancia. distancia. Sí, a veces es algo que resalta, es un milagro también específico y único en ese sentido, porque Jesús no toca a las personas, ni siquiera está presente ahí, ¿no? Sino que es a distancia. La palabra es dicha por Jesús y la enfermedad se va, ¿verdad? La enfermedad obedece. Ok, bien, vamos a revisar las notas que traigo por acá. Este pasaje nos presenta uno de los relatos más sorprendentes del ministerio de Jesús. Este era un centurión. Por esta profesión sabemos que era pagano, o sea, no era militar extranjero para el pueblo judío, pero muestra una fe tan pura, tan profunda y tan luminosa que Jesús mismo, dice el texto, se maravilla. Entonces, algo estaba pasando con este centurión, ¿verdad? Tenía una fe, pues, mayor, diferente. Entonces, algo debería decirnos algo esto que está sucediendo. ¿Qué dice el versículo 1? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum.
como dije, es una transición. La semana pasada estuvimos revisando los últimos versículos del Sermón del Monte o del llano, algunos le llaman también. O sea, el mensaje es del Sermón del Monte. Y aquí está pasando ahora, va a ser una demostración, ya no solamente de la enseñanza hablada, porque le estaba predicando, ¿verdad? Ahora va a demostrar y va a pasar a un proceso de enseñanza más práctica, más contundente. Va a demostrar poder, autoridad. Capernaum, aquí puse una nota también, fue como que la base ministerial de Jesucristo. Una ciudad en la que vio muchos milagros de Jesucristo, muchas maravillas. Aquí puse una referencia de Lucas, ¿alguien la quiere leer ahí? Está adelantito, nada más Lucas 22, 24. Jesús hace referencia a lo que estaba pasando, a lo que él estaba haciendo. Voz alta, por favor. Sí. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Sí, vemos estos milagros sorprendentes, vemos también pues este milagro que vamos a examinar ahorita de la sanación de este siervo. Entonces Jesús estaba demostrando la autoridad, su deidad, y este es pues un ejemplo de eso, ¿no? Aquí puse una última nota, no me acuerdo exactamente por qué la puse, pero me ha estado dando vueltas esto ya con bastantes meses atrás. A lo mejor no ni siquiera es de aquí, pero estamos nosotros estudiando la palabra de Dios. Estamos nosotros escuchando la palabra de Dios cada domingo. Eso es importante, pero más importante que eso es obedecer la palabra que estamos escuchando. Así es. La palabra que escuchamos debe convertirse en la palabra que obedecemos. Si no, no tiene sentido. La palabra que escuchamos, porque a veces nos maravillamos, ya no hemos dicho esto y a lo mejor por eso la traigo en la mente. A veces el sermón o la forma de explicar, el ejemplo que utilizó, la anécdota que nos contó, no sé, la elocuencia de la persona que está hablando puede sorprendernos y puede llevarnos a gustar el sermón. Pero salimos de ahí, no. La palabra que escuchamos debe convertirse en la palabra que obedecemos. Y a lo mejor no vamos a obedecer todo lo que estamos escuchando, pero tengamos por hábito, al menos, ¿qué voy a obedecer de este sermón? Algo, ¿verdad? Ahí en sus notas, ahí en su mente, no dejen que pase un sermón, una enseñanza, como un dato adicional a mi vida. Necesitamos pedir al Señor que eso que escuchamos lo absorbamos y lo pongamos en nuestra vida diaria. ¿Ok? Versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí luego me contrastó a mí, dice, el siervo de un centurión. ¿Un centurión qué es? Pues es un soldado que tiene a su cargo al menos 80, unos dicen que hasta 100 soldados. Duro. Vamos a decir que pues por profesión se puede intuir que recio en el trato, vamos a decirlo así, con la gente. Y para la cultura romana, un esclavo, un siervo, pues era, no quiero decir despreciable, era pues, está enfermo, pues dame otro, ¿no? O sea, no era algo como que era una posición que se podía hacer a un lado. Y aquí este siervo dice,
a quien este centurión quería mucho a este siervo. Y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Aquí vamos a empezar a ver un poquito del carácter de este centurión. Aquí estamos hablando de bondad, estamos hablando de que una actitud distinta para este centurión. Dice, un centurión romano, hombre de autoridad, disciplina y poder, ama profundamente a su siervo. ¿Qué hacían los centuriones? Era como un capitán de una tropa, 80, 100 soldados, ¿no? Más o menos. Eso es inusual y es contracultural, porque cuando hablamos de la esclavitud o de los siervos, pues eran posesión y podían ser básicamente despreciables. Era ir en contra de lo cultural. En Roma un siervo era una herramienta, no una persona, pero este centurión era distinto. La pregunta es, ¿por qué era distinto? ¿O por qué Lucas nos quiere mostrar a este centurión? ¿Por qué? Si recordamos, Lucas tiene como propósito escribir a quiénes. A los gentiles, a los marginados, a los que no son del pueblo judío. Y creo al menos, ¿sí? ¿Un comentario, hermano? ¿No? Creo que al menos Lucas quiere llamarnos la atención con esto. ¿Ya? Al ser contracultural, al estar haciendo cosas que no son esperadas de esta persona, creo que es un ejemplo de la gracia de Dios sobre estas personas, sobre esas, vamos a decir, para usar la palabra no despectivamente, pero marginados. O sea, no solamente para el pueblo de Dios, sino para aquellos que están afuera de ese pueblo. Me refiero a la etnia de los israelitas. Creo que es un ejemplo de la gracia de Dios obrando en un hombre. Esta bondad, y vamos a ver la fe, y vamos a ver la humildad también de este hombre, ahorita en los otros versículos. Entonces, tiene algo distinto. Y sabemos que pues, esos dones, esos regalos, necesariamente tienen que venir de parte de Dios. Entonces, creo que es un ejemplo de la gracia de Dios obrando en un gentil. Una persona que escuchó el mensaje de Jesús, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, y creyó en él. Tuvo fe en Jesús al escuchar el mensaje. Entonces, como que nos da indicio de que es una persona que escuchó el mensaje, ¿verdad? Y que pues creyó en el mensaje que le estaban enseñando. Vemos aquí cómo la verdadera fe, dada por Dios, porque sabemos que es un regalo de Dios, siempre produce verdadera bondad. La gracia no solo cambia lo que creemos, sino que transforma nuestro trato hacia las personas. Y lo que les decía ahorita al principio, a veces sí nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, y a veces eso es como conceptual, no sé si me explico. Como que tenemos una etiqueta de, pues sí, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Pero en la vida práctica, ¿qué debería ser un hijo de Dios? Y creo que aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Está ejerciendo bondad de forma contracultural sobre algo que la gente pensaba que era una posesión, una herramienta. O sea, está demostrando algo distinto, ¿cierto? El siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, no solamente eso, buscó los medios, y lo más probable, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero es que a lo mejor buscó otras formas de ayudarlo y no pudo, llegaba a su límite, entonces buscó ahora en Jesús la respuesta. 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y eso es como que lo que le estaba diciendo hace ratito, cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo este siervo aquí? Perdón, el centurión. ¿Qué está haciendo el centurión aquí? Dice que envió a unos ancianos de los judíos. Esta palabra de ancianos típicamente habla de los líderes, sobre todo de los líderes de la sinagoga. Y tiene sentido porque luego dice que él construyó la sinagoga, ¿no? O ayudó a construir la sinagoga en los otros versículos. Entonces es como que había una relación con estos ancianos y debería haber tenido pues, contacto con los judíos y saber que el contacto de un gentil con un judío no iba a ser bien visto, ¿no? Entonces envía como a estos mensajeros. Le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Pudiéramos también interpretar que es lo que yo veo, ¿no? Que estos ancianos, de cierta manera, creían en Jesús. Porque yo veo que dice, le envió, o sea, no les ordenó, porque más adelante es muy puntual el centurión en que si a un siervo le ordena o a un soldado le ordena, tiene que obedecer sí o sí. Uh-huh. Y tampoco muestra como una objeción de parte de los ancianos por esa cuestión, ¿no? O sea, de conocer de Jesús y de lo que esta persona, o sea, Jesús podía hacer sobre la vida del siervo. O sea, estás pensando que los ancianos creían en Jesús, o sea, que eran como seguidores o algo así. Que eran parte de los que sí creían en Jesús. Yo creo que había una amistad, o sea, no puedo decir que no, Uh-huh. pero era más la amistad que tenían por el centurión Okay. y estaban dispuestos a ayudar por lo que él había hecho, ¿verdad? Okay. Entonces, ellos decían, sí, pues él nos ha ayudado, él nos ha ayudado a construir esta sinagoga, pues, ¿qué quieres que te hagamos? ¿Cómo te ayudamos? ¿Verdad? El centurión no conoce a Jesús personalmente, apenas oyó hablar de él, pero ha oído hablar de él, ¿verdad? Y lo que ha oído aparentemente es suficiente para depositar o despertar su fe, ¿verdad? Sabemos que esta fe es un don de Dios, pero vemos a nivel horizontal, o sea, también la responsabilidad de recibir el mensaje de Jesús. A lo mejor me hice bolas ahí. Pero, o sea, sí, o sea, el centurión escuchó las palabras acerca de Jesús y depositó su fe ahí. No sé si me explico. O sea, puede haber ahí la solución, puede haber algo que me pueda ayudar ahí. Esa fe, o sea, cuando analizamos lo que sucede cuando tenemos fe, sabemos que Dios está obrando y nos está ayudando para tener fe. Pero también debemos entender que hay una responsabilidad. El mensaje se expone para que la gente crea en el mensaje, ¿verdad? Entonces él estaba creyendo en lo que se le estaba diciendo acerca de Jesús. Sabemos que la fe nace por el oír. Uh-huh. No nace por ver, no nace por tocar, ¿verdad? No necesita experimentar cosas, pero simplemente cuando escuchamos la palabra de Dios, esto es lo que nos ayuda con nuestra fe. Bien, 4 y 5, ¿qué dice? Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, estos ancianos, ¿verdad? Diciéndole, es digno este centurión de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los ancianos judíos presentaban al centurión como digno, ¿verdad? Dice, es digno que le concedas esto. Lo recalco porque luego el centurión dice, yo no soy digno.
estos ancianos, y pues también creo que no eran como que seguidores de Cristo, estaban viendo lo exterior. No, él es digno. ¿Por qué? Porque mira, hizo esa sinagoga, mira, tiene estas actitudes. Después vamos a ver que el centurión no se considera digno. Estos estaban viendo como que del lado humano, del lado externo solamente. Ellos y muchas veces nosotros pensamos en términos de mérito, ¿verdad? En vez de términos de gracia de parte de Dios. Eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque aún nosotros que hemos creído y que entendemos la gracia de Dios, muchas veces condicionamos nuestra vida o nuestra relación con Dios al mérito que podemos alcanzar con Él. Debemos recordar siempre pues que no es por nuestros méritos, no es por lo que yo pueda hacer, sino por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, ¿no? A veces esta actitud puede intentar comprar el favor de Dios. No sé si les ha pasado o no. Algún pensamiento ahí raro de, pues, hoy voy a ir, Señor, a la iglesia, pues me debes una, ¿no? Una estrellita, dice Mario. Ahí me pones una estrellita, o pues, veme, ¿no? Que estoy ayudando, o veme que estoy haciendo aquello, veme que estoy diezmando, que estoy ofrendando, veme, no sé. Tendremos a veces esa actitud incorrecta. El verdadero cristiano, y lo vamos a ver ahorita en el centurión, por eso digo que algo estaba pasando con el centurión, es que el verdadero cristiano, la verdadera fe, sabe que no es digno, ¿cierto? Uh-huh. Sino que depende de Cristo, depende de la gracia y acude al Salvador, acude a Cristo para ser beneficiado, para ser auxiliado, como lo está haciendo este centurión, ¿no? O sea, no es por mis méritos, reconozco que no soy digno y busco a Cristo como respuesta a mi situación. Entonces, el contraste entre lo que opinaban estos ancianos con lo que realmente sucede en el verdadero cristiano. 6. Dice, y Jesús fue con ellos, o sea, como que lo convencieron. Sabemos que pues, era plan de Dios, ¿verdad? Pero en el aspecto humano lo convencieron. O sea, dice que le rogaron con solicitud, suena insistiendo, ¿verdad? Es un esfuerzo extra. Entonces, Jesús fue con ellos. Ahí. Aquí está. Y dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, estaba muy cerca de la casa ya para llegar ahí, el centurión, ¿qué hizo el centurión? Envió a él unos amigos, otra vez como unos representantes, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Acá lo atrasé, sí. Acá los ancianos decían que es digno, pero él está diciendo que no se considera digno. Por naturaleza, sabemos que somos orgullosos. Y la única forma en que pudiera encontrar esa actitud de saber su lugar y de compararse con Jesucristo y su persona y encontrarse no digno, esa es como otra evidencia de que el Espíritu Santo estaba trabajando en esa persona. Le estaba convenciendo de que de pecado, le estaba convenciendo de esa actitud errónea.
Entonces, nada más para llevar la cuenta, vimos primero algo que estaba sucediendo con el centurión en el versículo 2, que quería mucho al siervo. Hablamos de bondad aquí. Hablamos aquí de no soy digno, de humildad. Estas dos actitudes hablan de una persona que ha sido regenerada, que ha sido tocada por el Espíritu, que ha sido ¿cómo decirlo? Pues sí, regenerada, ¿no? Transformada, gracias. Aquí vemos otro ejemplo del corazón regenerado del centurión. Los ancianos dicen que es digno, él dice que no soy digno. Esta es la marca de la gracia. La humildad no es baja autoestima. Porque a veces la gente dice, no, pues eso, ¿cómo me voy a hacer menos que los demás? Yo sí valgo, yo sí tengo. La humildad no es una baja autoestima. ¿Qué es? Es claridad espiritual. Es ver a Cristo como grande y a uno mismo como ¿qué? Como pequeño. Esa es la humildad correcta. Y creo que no se pudiera encontrar en un hombre pagano si no es que Dios está obrando en el corazón de este hombre, ¿no? La gracia solo entra en corazones, eso es algo también importante. La gracia entra solamente en corazones quebrantados. Este último párrafo, ¿puedes leerlo, Mario, por favor? Esto es seguro, no todos tendremos grandes dones, pero todos los que son llamados hijos de Dios debemos vestirnos de humildad. Eso es bien importante. Es una característica que debe distinguir a los hijos de Dios. No todos tendremos grandes dones. A lo mejor no todos vamos a ser grandes predicadores, maestros, evangelistas, o otras grandes cosas. Pero todos, hermanos, todos los hijos de Dios debemos estar vestidos ¿de qué? Humildad. De humildad. Esa es una marca, una característica. Esto es algo que el Espíritu Santo nos moldea y nos humilla en el sentido correcto de la palabra para entender nuestra posición y nuestra dependencia de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Preguntas de eso? ¿O comentarios? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Va bien. Vamos bien. No está complicado, ¿verdad? Está fácil. 7. Dice, en esta actitud de que no se consideraba digno, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Bueno, antes de eso, dice que, o sea, son como indicios, pero dice aquí, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. En la tradición judía, un judío entrar a la casa de un gentil era contaminarse. Entonces como que este centurión pues tenía esa relación con los judíos, entendía de esas costumbres. Entonces son indicios de que ya tenía algún tipo de relación con Dios. Y eso es bien importante también. A lo mejor no tenía toda la luz que podría tener. No tenía toda la verdad correcta, bien cimentada en su mente. Pero la actitud, su vida práctica, su vida estaba siendo transformada. Su bondad, su humildad. Ahorita vamos a ver la fe. O sea, a veces nosotros pensamos al revés. Que queremos entender todo, conocer todo, tener todo.
Y después, o sea, este hombre no tenía toda la luz. Y su vida estaba siendo transformada. Creía la palabra. Esto es lo que le decía al principio. Escuchaba la palabra y su vida fue transformada. Su vida fue moldeada. Y debe ser nuestra vida de esa manera también. No escuchar la palabra y acumular el conocimiento. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Obedecerla. Someter mi vida a esa verdad. Vivir mi vida de acuerdo a esa enseñanza. Ser transformado, ser moldeado en mi pensamiento, en mi práctica diaria, ¿verdad? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. Escuchen esto. Pero di la palabra. Y mi siervo será sano. ¿Qué es eso? Eso es fe. Di la palabra. Y yo sé que será hecho. No tengo absolutamente ninguna duda de que será hecho. Y Jesús, ¡wow! Solo di la palabra. La palabra de Cristo, ¿verdad? Es certera, es segura, es poderosa. Di la palabra y mi siervo será sano. Eso es la fe que demuestra el centurión. Y esto es lo que asombra a Jesús. Este centurión cree que Cristo no necesita estar presente físicamente. O sea, vean las implicaciones de lo que está diciendo. O sea, di tu palabra. O sea, no entres a mi casa, solamente di. Y yo sé que será hecho. Él entiende que Cristo no tiene que estar presente ahí físicamente. Que Cristo no necesita tocar a la persona. Cristo no necesita ni siquiera ver de quién se trata. Cristo solo necesita ¿qué? Hablar. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos las promesas de Dios. Y eso es lo que sorprende a Jesús. No he encontrado en Israel nadie con este peso de fe. Deberíamos nosotros, ¿verdad? Al menos. Sino como el centurión, confiar en la palabra certera, en la palabra sobrenatural, en la palabra soberana que tenemos en Cristo Jesús para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para nuestro futuro. Es lo que está tratando de enseñarnos Lucas. Como un gentil, como una persona que no heredó las promesas, puede tener esta manifestación tan gloriosa de fe. Es lo que va a decir Jesucristo ahorita, ¿verdad? Y en el pueblo de Israel, en los escogidos, no encuentro esta fe. La fe madura no exige señales. No exige emociones, no exige experiencias, solo descansa en la palabra de Dios. Esa es una fe madura, en sus promesas eternas e inamovibles. ¿Se entiende eso? 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace.
Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre cualquier situación que podamos imaginar. Y si Él dice, sal, o vete, o desaparece, no tiene más que obedecer. No puede no obedecer. El centurión entendía esto. Nosotros necesitamos pedir al Señor que nos dé este tipo de certeza, este tipo de confianza, este tipo de fe en la palabra del Señor, la palabra de Cristo. El centurión entiende algo que muchos judíos no entendieron. La autoridad de Cristo es real, objetiva, soberana. Así como un soldado obedece a su comandante, la enfermedad obedece a Cristo. No solo la enfermedad, el universo entero es sustentado, según la palabra, según la Biblia, por la palabra de Cristo Jesús. Hermanos, meditemos en eso. Meditemos en eso. De eso se trata. O sea, no es, ay, qué bonito suena, ¿verdad? Cristo sustenta el universo. ¿Qué significa eso en mi vida diaria? Significa que está manteniendo mi cuerpo completo, intacto. O sea, que mantiene mi carro andando. O sea, no sé, cualquier cosa es Cristo obrando en mi vida. Mediten en eso. Profundamente. Eso va a transformar como vemos la realidad de las cosas, ¿verdad? 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Esto de la declaración que hizo de la fe, ¿no? Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel, en el pueblo escogido, he hallado tanta fe, tanta certeza, tanta confianza, ¿verdad? Un pagano cree más que los hijos del pacto. Qué contraste. Y Lucas, o sea, nos quiere mostrar algo ahí, ¿verdad? La gracia rompe todas las categorías humanas. También es otra cosa, porque tú esperarías fe de quién? Pues de los judíos. Pero esta fe y esta obra que está haciendo Dios es en un gentil, en un pagano, en uno que está afuera de las promesas. La gracia no respeta etnias ni sistemas religiosos. Dios puede levantar fe donde menos lo esperamos. No subestimemos lo que Dios puede hacer en personas que parecen lejos. La gracia no respeta categorías humanas. La salvación no es por linaje, sino por gracia. Cristo es Señor de todas las naciones, todos los pueblos y todas las lenguas. Ya para terminar, creo que vamos a terminar mucho antes, pero 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. Cristo habló y la enfermedad obedeció. La palabra del Rey es suficiente para sostener, crear, determinar nuestra realidad. La palabra del Rey es suficiente para sostener, crear, determinar nuestra realidad. Algo curioso, y no sé si se nota, pero voy a regresar aquí al texto que subrayé. Otro beneficio bien importante. ¿El siervo qué papel juega aquí? Porque es lo que te iba a decir. Porque el siervo, pues, no es el que ruega por su salud, ¿no? O sea, el siervo, lo subrayé, puse en rojo y acá dice que se encontró sano. Hay un beneficio de las personas que están alrededor de los hijos de Dios. No saben ni por qué.
Él no sabe, es más, no lo dice el texto, pero, o sea, a lo mejor el plan de Dios era salvar al siervo. No sé si me explico. O sea, el siervo tiene la bendición de estar asociado con una persona que ha creído en Jesucristo. Y por ese simple hecho, se beneficia. Nuestra vida, hermanos, hermanas, debe ser ese desborde de bendición para otras personas. El simple hecho de que están a nuestro alrededor debe ser para ellos de bendición. Es muy clara la palabra. Donde hay una persona, un esposo o la esposa, que es hijo de Dios, toda la familia no es salva, pero es bendecida. O sea, en tu trabajo, en tu escuela, en el restaurante que vamos de repente. O sea, el simple hecho de que un hijo de Dios esté ahí es bendición, ¿verdad? Esto sucedió con o sea, es raro, pero sucedió con el siervo. Él ni sabe quién es Jesús, él ni siquiera rogó, él simplemente fue bendecido por estar cerca de un hijo de Dios. Que se diga de la iglesia, que se recuerde nuestras vidas, porque traemos bendición a la gente que nos rodea. Eso puede ser como que el centurión intercedió por por la persona que está enferma, Sí, en claro. lugar de oración, ¿verdad? Sí, o sea, la intención de este centurión era favorecer a su siervo, él lo amaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí intercede ante Jesús por este siervo. O sea, esa es la actitud correcta, ¿verdad? De un hijo de Dios, de un cristiano. Llevar las cargas no solamente propias, sino las de que tenemos alrededor hacia Cristo para interceder por otras personas, ¿verdad? Uh-huh. El punto que estaba tratando de llevar es que el siervo ni siquiera hizo nada. Él fue bendecido sin conocer a Cristo, sin nada de estas cosas, ¿no? Así es. ¿Algún otro comentario? No es un pasaje complicado, pero como siempre la palabra de Dios pues tiene mucho que pudiéramos... Sí, yo lo que pude ver es que al principio, en el capítulo, en el versículo 2, el centurión se preocupó por su siervo que estaba enfermo, ¿verdad? Y escuchó hablar de Jesús y eso activó su fe. Sí. Entonces, esa fe le dio resultados, ¿no? Porque pudo ver que activando su fe fue sano su siervo. Sí, podemos ver el beneficio, ¿verdad? De creer en Cristo, si a eso se refiere, podemos ver el beneficio de creer en Cristo. No es el acto de la fe en sí, o sea, sí hay una obligación de nosotros, pero el beneficio viene porque estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. No sé si es lo que quiere decir o no, pero no es solamente el accionar en fe, porque la gente a veces tiene fe en la Virgen, ¿no? O no sé. No. Sí, pero en este caso él había escuchado de Jesús. Correcto. Había escuchado de los milagros que había hecho. Entonces eso le activó la fe. Correcto. En ese propósito, en ese sentido estoy de acuerdo. Ok, ¿algo más? Vamos a orar entonces. No, pues nada más, que importante lo que mencionaste al final, ¿no? Pues, orar por las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Una de las características de la oración es que no es egoísta.
no es egoísta. No es, o sea, cuando escuchamos a Jesucristo, danos hoy el pan de cada día. No, dame. Perdona nuestras, o sea, me explico del grupo. La oración no es egoísta, no es egocentrista. No es singular, es plural. No es singular, es plural. Cuando estemos orando, hagámoslo en ese sentido. Para bendecir, no solamente para ser bendecidos, sino para que intercedamos y podamos bendecir a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por las bendiciones que tenemos y recibimos constantemente, Señor. Permite que estas enseñanzas produzcan frutos, Señor, en nuestras vidas. Transformen nuestras ideas, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestros gustos. Que seamos, Señor, cada vez más conformados a tu imagen y guiados, Señor, en este carácter de Cristo Jesús. Que nuestra vida sea de bendición a otros, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras oraciones intercedan, que nuestros sentimientos, Señor, sean para beneficio también de los que tenemos a nuestro costado, a nuestros lados. Te pido, Señor, que obres en nuestros corazones como obraste en este centurión, que podamos demostrar bondad, que podamos, Señor, demostrar humildad, pero sobre todo, Señor, que podamos demostrar esta fe que encontramos en el centurión. Confiar y depositar nuestra vida en tus promesas, en tus palabras, como certeras, como fundamento. Toda la confianza, toda mi vida en Cristo Jesús. Amén.